Bueno, empecemos. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, bien. Los objetivos de esta clase son primero conocer los métodos diagnósticos en patologías cardíacas en las siguientes, en cardiopatías, valvulopatías, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva y cardiomegalia. También en coronariopatías. Para hacer un repaso muy corto de la anatomía del corazón, está localizado en el mediastino medio. Tiene 4 cámaras que ya las conocemos, las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo y 4 válvulas, la aórtica y pulmonar y las válvulas mitral y tricúspide. Para identificarlas a nivel de radiografía de tórax hay una línea que se llama la línea de Jefferson que se traza desde la carina hasta el ápex del corazón. Y esta hace que las válvulas aórtica y pulmonar queden por encima de esa línea y las válvulas mitral y tricúspide queden por debajo de esa línea. Así que eso nos va a facilitar en una radiografía de tórax poder identificarlas. Acá observamos en una radiografía anteroposterior de tórax o una radiografía de frente la silueta cardíaca que está formada en condiciones normales por la vena al lado derecho por la vena cava superior y por la aurícula derecha y al lado izquierdo por el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Esto es más o menos, es un esquema que está aceptado por la mayoría de los autores. Algunos consideran que se puede ver la orejuela izquierda entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo y algunos consideran que la parte más inferior de la línea derecha, del borde derecho de la silueta cardíaca está formado acá en este lugar. Vamos a ver si puedo ponerle el láser. Ok. Acá, que esta parte está formada por la vena cava inferior. Esto sería un esquema de cómo estaría conformado, cómo estaría como una transparencia de las cavidades del corazón y los grandes vasos, lo que permite ver cada una de las partes de los bordes de la silueta cardíaca. Es importante conocer esto y saberlo para cuando se va a leer una radiografía de tórax, estar seguros de qué parte del corazón está alterada. Además, también podemos ver alteraciones del pericardio. El pericardio es una capa, es una capa doble, fibrosa y serosa. Tiene una capa fibrosa que es externa y una capa serosa que es interna y es la que se repliega. Acá podemos observar en el esquema superior un corte del corazón junto con el pericardio en el que se observa por fuera el pericardio fibroso, por dentro el pericardio parietal y este se repliega generando el pericardio visceral y en este espacio estaría el líquido pericárdico. Generalmente se considera que debe haber entre 20 y 25 mililitros de líquido seroso y el espesor en las radiografías, el espesor normal está entre 2 y 4 milímetros. Las metodologías diagnósticas que vamos a revisar van a ser la radiografía, el electrocardiograma, la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, la gamografía miocárdica y los isótopos radioactivos. Todas estas metodologías diagnósticas se utilizan dependiendo de su especificidad para una u otra patología cardíaca. En la evaluación, la evaluación cardíaca, vamos primero a observar la pared torácica, posteriormente vamos a observar el situs y finalmente la localización, el tamaño y la forma cardíaca. En cuanto a la pared torácica, es importante visualizar si hay cirugías previas, si hay deformidades vertebrales como la escoliosis, externales como el pectus, que puede ser pectus excavatum o pectus carinatum o un pectus normal. Y estas últimas pueden servir como signo guía de la presencia de lesiones cardíacas asociadas a algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de Marfan o prolapso de la válvula mitral. Las deformidades costales también se evalúan acá, que nos pueden, a nivel de las costillas, de los arcos costales, pues podemos observar algunos signos que nos pueden alertar sobre alguna patología cardíaca.
Por ejemplo, las escotaduras de los márgenes costales inferiores que se asocian a tortuosidad de las arterias intercostales. La arteria va generando unas escotaduras en la parte inferior y esto es un signo de coartación aórtica. Acá en esta radiografía, si la vemos, digamos que como a primera vista no se logra evaluar tan bien, pero si nosotros somos juiciosos en evaluar el borde de los arcos costales, vemos que hay algunas escotaduras. Acá la vemos al lado derecho con magnificación y ahí se observa esta escotadura que es formada por la tortuosidad de las arterias intercostales. Bien, la siguiente parte de la evaluación cardíaca gruesa es la evaluación del situs. El situs lo vamos a evaluar con 3 cosas principalmente. Esto se puede hacer incluso desde el embarazo. En la medicina materno-fetal utiliza la ecografía para evaluar el situs en los fetos y eso nos permite hacer un diagnóstico prenatal. Y en el adulto vamos a evaluar la presencia de cámara gástrica y a qué lado se encuentra, el ápex cardíaco, a qué lado se encuentra y el arco aórtico. Algunas alteraciones o anomalías de estas posiciones nos van a decir o nos van a hacer sospechar de patologías como arco aórtico derecho o el situs inversus. Acá observamos el diagnóstico del situs. El situs puede ser el situs solitus, que es el situs normal, o las anomalías del situs que se pueden clasificar como situs inversus, cuando tenemos los órganos al lado contrario como un espejo, y puede ser de 2 tipos, de dextrocardia o con levocardia, y el situs ambiguus, en donde encontramos no claramente bien formados los órganos abdominales y también podemos encontrar alteraciones cardíacas. Entonces, cuando observamos un adulto, podemos revisar acá, donde vemos el arco aórtico. En este caso, en la figura A, lo observamos al lado derecho y el ápex cardíaco también al lado derecho. Siempre es importante fijarse que haya sido la radiografía tomada con técnica adecuada y no estemos diagnosticando un situs inversus por una radiografía mal posicionada. Es importante asegurarnos de esto. Y esto se puede confirmar después con tomografía. Acá observamos en el mismo paciente una tomografía donde observamos la imagen en espejo visceral. Acá observamos el ápex cardíaco al lado derecho, la aorta, en donde acá la observamos, y el hígado y la vena cava superior. Esto nos está indicando que es completamente un situs inversus. Acá en el C podemos observar el arco aórtico y en la tomografía, esta es una tomografía, una reconstrucción, una tomografía axial, un corte axial de tomografía con contraste de tórax, con ventana de mediastino, donde observamos el arco aórtico derecho que se puede visualizar en la radiografía a la izquierda. La localización, el tamaño y la forma del corazón generalmente está ubicado en el mediastino medio en condiciones normales. Hay una clasificación del mediastino, hay varias clasificaciones. Nosotros la que usamos generalmente en imágenes es mediastino anterior, medio y posterior y mediastino superior. Según esa clasificación, que es la de Felson, observamos el corazón localizado en el mediastino medio. Tiene una posición anterior y está inclinado hacia la izquierda. Está a un tercio de su volumen está a la derecha y 2/3 hacia la izquierda de la línea media. En general pesa entre 200 y 425 gramos dependiendo de el tamaño del paciente, de la parte hereditaria. Generalmente mide en promedio 9 centímetros de ancho en la base y 13 centímetros desde la base al vértice, y las variaciones son por edad, por sexo, por talla corporal y por condición física. Acá observamos que más o menos es un poquito más grande que el puño de la persona. Es un acercamiento muy grueso del tamaño que debería tener. Tiene forma de cono invertido o de pirámide invertida, donde observamos una base que sería esta parte por donde ingresan los grandes vasos y un ápex que descansa sobre el diafragma. En cuanto al tamaño, podemos observar
Lo primero, en el tórax hay un índice llamado el índice de Haller que nos permite observar la forma del tórax y saber si estamos ante un pectus excavatum o pectus carinatum. Y este índice de Haller se mide con midiendo el diámetro menor, el diámetro máximo, el diámetro menor anteroposterior y el diámetro mayor transverso del tórax. Generalmente esto debe estar por debajo de 2. Cuando está entre 2 y 3.2 se considera un pectum excavatum leve, entre 3.2 y 3.5 moderado y mayor a 3.5 severo. Acá en esta tomografía contrastada, sin contraste en ventana de mediastino, observamos que nos da un índice de Haller de 3.85, lo que nos daría un pectum excavatum severum. Bien, acá vamos a volver a esta. Entonces, lo mismo que hacemos acá por tomografía en los cortes axiales, lo podemos hacer en radiografía de tórax. Se miden exactamente el máximo diámetro transverso del tórax y se mide el diámetro mínimo anteroposterior del tórax, desde la parte anterior de la columna hasta la parte posterior del esternón. Y se puede medir en radiografía o tomografía y la interpretación es igual. El siguiente índice que tenemos que tener en cuenta, que siempre lo medimos, es el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico se obtiene midiendo el máximo diámetro cardíaco transverso sobre el máximo diámetro torácico. En esta imagen, es una radiografía de tórax anteroposterior, podemos observar la línea B, sería el máximo diámetro transverso del corazón sobre el máximo diámetro torácico. Es importante que, como estas líneas son difíciles de trazar, las líneas verticales, para estar seguros de que la estamos trazando bien, hay una forma que es trazando la línea media y se mide desde la línea media hacia el lado derecho del corazón hasta el borde máximo y luego hacia el lado izquierdo. Luego se suman estas dos, entonces sería A más B sobre C en esta imagen. ¿Cómo se interpreta? Normal es menor a 0,5. La cardiomegalia sería grado 1 entre 0,51 y 0,55, grado 2 hasta 0,6, grado 3 hasta 0,65 y grado 4 mayor de 0,65. Estos valores son para adultos normales. Vamos a hablar sobre los crecimientos selectivos de las cavidades cardíacas. Inicialmente vamos a hablar del crecimiento de la aurícula izquierda, que también puede ser evaluado por imágenes. La aurícula izquierda generalmente es posterior, crece hacia atrás y puede generar un doble contorno del borde derecho del corazón. Como es una cavidad pequeña, lo que nos va a generar es su crecimiento, es un mayor volumen sanguíneo en la aurícula, lo que nos genera un área de mayor densidad o mayor radiopacidad en las radiografías de tórax y eso nos va a generar un doble borde que ya lo vamos a ver en una imagen. Se pueden medir varias cosas, la distancia es de la mitad de la doble intensidad hasta la mitad del bronquio, que debe ser menor a 7 centímetros, y la elevación del bronquio principal izquierdo se puede aumentar llegando a ser mayor a 65 grados. También se puede desplazar posteriormente el bronquio superior izquierdo. Y la orejuela izquierda puede estar manifiesta generando la prominencia en el borde cardíaco izquierdo, que ya lo habíamos hablado inicialmente cuando hablamos de la silueta cardíaca, que estaría acá por debajo de la arteria pulmonar principal. También se puede desplazar la aorta descendente hacia la izquierda porque la aurícula va empujando la aorta. Acá lo vemos ya en imágenes, entonces observamos que acá esta parte es más radiopaca. Si lo vemos con cuidado, el centro del corazón se observa, digámoslo, más blanco, o sea, más radiopaco. Acá vemos la otra parte del corazón que es menos radiopaca y esto se llama el doble borde, que acá estaría esquematizado en este dibujo. De ese doble borde ya nos está hablando que probablemente tengamos un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Luego vamos a medir desde
la mitad de ese segundo borde hasta la mitad del bronquio. Si esta distancia es mayor a 7 centímetros, puede ser signo de crecimiento de la aurícula izquierda. Por otro lado, la carina que comienza a aumentar su ángulo porque la aurícula izquierda va elevando progresivamente el bronquio izquierdo y esto nos da un ángulo mayor a 65 grados. En la radiografía lateral podemos observar, acá se observa que la aurícula está empujando hacia atrás el bronquio y acá tenemos una tomografía axial de tórax con contraste en la que observamos un aumento del área de la aurícula izquierda. En cuanto al crecimiento de las cavidades derechas, vamos a hablar primero de la aurícula derecha. Primero, es difícil valorar el crecimiento aislado, a no ser que sea en una estenosis tricuspidea severa, donde ya lo vamos a ver muy aumentado, como es el caso de la radiografía que tenemos al lado derecho. En crecimientos moderados, el contorno derecho se puede extender hacia arriba y hacia afuera. Entonces, esta aurícula derecha comienza a crecer hacia arriba y hacia afuera. Y cuando estamos, como en este caso de una estenosis tricuspidea severa, muy aumentado, ya podemos verlo claramente. Pero al comienzo, en las primeras fases, no es tan visible. En el crecimiento del ventrículo derecho, vamos a verlo principalmente en la radiografía lateral. Acá observamos que el ventrículo derecho generalmente, en condiciones normales, hay un espacio claro retroesternal que está ocupado por grasa, que está entre el esternón y el corazón. Cuando comienza a crecer el ventrículo derecho, se desplaza esta grasa y el ventrículo derecho entra en contacto directo con la cara posterior del esternón. Y este signo del contacto del ventrículo derecho con el esternón nos hace pensar en aumento del tamaño del ventrículo derecho. Generalmente comienza desde la parte inferior y progresivamente va haciendo contacto hacia arriba. Acá observamos entonces, primero en la tomografía de tórax, el crecimiento de la aurícula derecha, que ya lo habíamos visto anteriormente. Vemos el crecimiento del ventrículo derecho. Acá no vemos el espacio claro retroesternal. Entonces acá tenemos una imagen, un esquema que nos va mostrando lo mismo. Y acá tenemos una imagen de tomografía contrastada de tórax, un corte axial en el que vemos crecido tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha. En cuanto al crecimiento del ventrículo izquierdo, por ser su posición hacia la izquierda, vamos a verlo que cuando crece lo hace en dirección izquierda. Entonces vamos a ver aumento de la silueta cardíaca izquierda, Acá observamos claramente aumento de crecimiento de esta silueta cardíaca. Vemos que el espacio que nos queda de parénquima pulmonar al lado izquierdo en la base es menor de lo normal. Y también podemos observar que comienza a hundirse el ápex en el diafragma. Entonces acá vemos el diafragma y esto comienza a hacerse plano y progresivamente el ápex se va como introduciendo y generando una muesca en el diafragma. Vamos a hablar ahora de las valvulopatías. Bueno, chicos, yo les quería contar que digamos que esta clase traté como de resumirla lo máximo posible para que no los llenemos de mucha información, sino como lo más importante, lo que ustedes van a ver. Probablemente las preguntas que se vayan a hacer de esto van a ser de lo más básico, no vamos a preguntar la minucia, por eso es bastante general, que digamos para el nivel de un médico general con los datos que les estoy dando, generalmente son suficientes para hacer un buen diagnóstico cardiológico. Así que no entramos tanto en profundidad porque termina siendo mucha información que no es de utilidad para ustedes. Bueno, en cuanto a las valvulopatías, nos pueden generar algunas alteraciones que, por ejemplo, la dilatación de la aurícula izquierda nos hace pensar en patología valvular mitral. La dilatación de la aorta ascendente nos hace pensar en patología valvular aórtica.
La dilatación de la aurícula derecha nos hace pensar en patología valvular tricuspidea. Y acá observamos una clasificación de las cardiopatías del adulto. Las adquiridas se clasifican en cardiopatías con índice cardiotorácico normal. Generalmente vemos el tamaño cardíaco normal o levemente aumentado, es decir, que tenemos una cardiomegalia máximo grado 1. Los factores fisiopatológicos suelen ser por sobrecarga de presión y por reducción de la distensibilidad miocárdica. Y también tenemos las cardiopatías con índice cardiotorácico aumentado. En estas vamos a ver claramente una cardiomegalia. Los factores fisiopatológicos suelen ser sobrecarga de volumen, la insuficiencia cardíaca y el derrame pericárdico, que también se puede incluir en este grupo. Ahora vamos a ahondar un poco en cada una de esas. Las cardiopatías con índice cardiotorácico normal, como ya hemos dicho, son principalmente por sobrecarga de presión. Entre estas tenemos la estenosis aórtica, la estenosis mitral y la hipertensión. Las cardiopatías con índice cardiotorácico aumentado generalmente son por sobrecarga de volumen, y en estas tenemos la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica y las situaciones de elevado gasto cardíaco, como por ejemplo el hipertiroidismo. Vamos entonces con las de índice cardiotorácico normal. Tenemos estenosis aórtica, que generalmente produce sobrecarga de presión. El mecanismo de compensación es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que es leve, disminución del incremento del tamaño cardíaco, también leve. El signo característico, esto es importante, es que se observa una dilatación de la aorta ascendente, y la vascularización pulmonar puede estar normal, generalmente está normal. En caso de descompensación, ahí sí podemos ver alteraciones con signos de hipertensión venosa pulmonar. Entonces acá observamos un paciente con estenosis aórtica. Vemos la figura A, es una radiografía de tórax en la que observamos la dilatación de la aorta, y acá la tenemos marcada con la cabeza de flecha. La aorta ascendente se ve dilatada. Acá tenemos en la imagen B una angiotomografía de arterias coronarias en la que observamos que la aorta tiene un diámetro de 5 centímetros. Esto quiere decir que ya es un aneurisma. La diferencia entre la dilatación o ectasia y el aneurisma tiene que ver con las medidas. 5 centímetros ya es un aneurisma. En la figura C observamos una calcificación de la válvula aórtica en la angiotomografía. Esta es una reconstrucción coronal. Entonces, este es el origen de la patología. Y acá observamos hacia arriba. Acá tenemos la calcificación marcada con la cabeza de flecha, y hacia arriba la dilatación de la aorta ascendente. Y acá observamos una apertura en boca de pez que se puede ver en la estenosis aórtica cuando la válvula aórtica es bicúspide. En cuanto a la hipertensión arterial, que también hace parte de las cardiopatías con índice cardiotorácico normal, generalmente causa una sobrecarga de presión con un corazón de tamaño normal durante la mayoría de la fase compensada. Pero no hay forma de determinar a través de radiografías la gravedad ni la existencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo con una radiografía simple. La estenosis mitral, que también hace parte de las de índice cardiotorácico normal, en esta, la radiografía de tórax inicialmente puede servir de guía y nos puede ayudar como a medir la gravedad de la estenosis mitral. Vamos a observar lo más característico. Hay un aumento cardíaco inicial con un aumento típico del tamaño de la aurícula izquierda y de la orejuela izquierda, que ya lo hemos visto anteriormente en imágenes. En su evolución suele cursar con signos de hipertrofia y hipertensión venosa pulmonar. Acá vemos en estas imágenes, en la imagen A vemos una radiografía de tórax de frente donde vemos el doble contorno derecho, que ya lo habíamos explicado. Acá vemos un área más radiopaca, acá una menos radiopaca, y este sería el doble borde, lo que nos está mostrando que hay una hipertrofia de un crecimiento de la aurícula izquierda. Y acá observamos este ángulo, que es el ángulo de la carina. Acá observamos un bronquio, el bronquio derecho, el bronquio fuente izquierdo, y este ángulo está aumentado.
Entonces son dos signos que ya habíamos visto que nos van a hacer pensar en crecimiento de la aurícula izquierda. En la imagen del centro, la imagen B, tenemos una radiografía de tórax frente en el que observamos un desdibujo iliar bilateral. Quiere decir que los cilios no se ven claramente, se ven como algodonosos. Y acá donde está esta cabeza de flecha, observamos el manguito peribronquial. El manguito peribronquial quiere decir que alrededor del bronquio, que se ve radiolúcido, es decir, que se ve negro, alrededor de eso se ve como una línea más gruesita, radiopaca o blanca. Quiere decir que está como dibujado un borde blanco alrededor del bronquio. Y eso lo que nos está indicando es que hay edema de los tejidos alrededor del bronquio y a eso se le llama manguito peribronquial. Y esto nos hace pensar los infiltrados, el desdibujo iliar y la presencia del manguito peribronquial nos hace pensar en un edema agudo de pulmón, probablemente de origen cardiogénico, en una fase intersticial. Intersticial porque está generando unos infiltrados que son en el intersticio, no está consolidado, sino que son unos infiltrados intersticiales. Y en la figura C observamos una calcificación de la válvula mitral, acá está marcada con la cabecita de flecha, que es la que nos causa todas estas alteraciones que podemos diagnosticar en una radiografía. Ahora vamos con las de índice cardiotorácico aumentado. Primero con las valvulopatías. La insuficiencia aórtica produce cardiomegalia, sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo. El signo indicativo de la insuficiencia aórtica es la dilatación de la aorta ascendente, el botón aórtico y a veces la aorta descendente. La vascularización pulmonar puede ser normal durante la mayor parte de la evolución y si hay signos de hipertrofia, de hipertensión venosa pulmonar, hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo y esto ya se asocia a un paciente en fase terminal. Acá observamos los signos de insuficiencia aórtica. Entonces, en la figura A observamos una radiografía de tórax de frente donde vemos una cardiomegalia leve. Vemos una concavidad del borde cardíaco superior izquierdo que nos está indicando que esto debería ser menos cóncavo y eso quiere decir que esta parte, el ventrículo izquierdo, está creciendo. Observamos también la prominencia del botón aórtico acá y acá también observamos el crecimiento de la aorta ascendente. Bien, y en la figura B observamos signos de edema agudo pulmonar en fase intersticial también porque vemos algunos infiltrados lineales, donde vemos ilios congestivos, el manguito peribronquial, que acá se puede ver mejor la sombra, digamos la imagen del aire en el bronquio que es radiolúcida y acá tenemos la radiopacidad alrededor del bronquio, lo que quiere decir que tenemos edema alrededor del bronquio. Y acá observamos también, si vemos los senos costofrénicos, ambos están borrados, más al lado izquierdo. Eso quiere decir que tenemos un derrame pleural bilateral. En esta radiografía también de tórax de frente vemos el aumento del diámetro cardíaco, pero a expensas del crecimiento del borde derecho de la silueta cardíaca, causado por aumento de la dilatación de la aorta ascendente. Este es un paciente con una insuficiencia aórtica severa en el que ya se ven estos signos más en la aorta ascendente. En cuanto a la insuficiencia mitral, hay diversos grados de hipertensión venosa pulmonar y tenemos cardiomegalia, dilatación de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo, dilatación de cavidades derechas que se ven ya en estadios avanzados de la enfermedad. Cuando su etiología es reumática, la orejuela izquierda siempre va a verse aumentada. Es una cardiopatía por sobrecarga de volumen, entonces el tamaño global es un indicador de la gravedad y puede ser valorable en una radiografía de tórax simple. Acá observamos en una radiografía de tórax de frente, en esta imagen C, el doble contorno cardíaco derecho, ya lo habíamos visto en radiografías previas,
Y en la radiografía D vemos radiopacidad por consolidaciones más en lóbulo superior derecho y hay desdibujo de los ilios pulmonares. Los ilios deberían verse claros y deberíamos ver claramente los grandes vasos, las venas pulmonares, y acá observamos que hay desdibujo y esto es causado por edema agudo de pulmón debido a la insuficiencia, a un infarto agudo de miocardio con una insuficiencia mitral aguda. Bien, entonces las cardiomegalias, como ya lo vimos, es un agrandamiento anormal del corazón o una hipertrofia cardíaca y aparece en personas con insuficiencias cardíacas sistólicas crónicas o en diversos tipos de miocardiopatías. Puede afectar a uno o a varios o a ambos ventrículos o también a las aurículas. Entonces tenemos cardiomegalia por dilatación, que es causada por debilitamiento en el músculo cardíaco, y la cardiomegalia por hipertrofia. Generalmente la vemos en el lado izquierdo y en casos graves puede ser global. Las patologías con la hipertrofia aislada de alguna de las cámaras cardíacas, auricular o ventricular, ya sea izquierda o derecha. Acá tenemos un listado, esto no es para que se lo aprendan, pero sí para que lo conozcan, donde podemos ver, esto no se va a preguntar en el examen, ¿no? Pero si les interesa es importante que lo conozcan. Las causas de cardiomegalia generalizada pueden ser enfermedades congénitas o adquiridas y está un listado de esas enfermedades. La dilatación ventricular izquierda, que también puede ser por enfermedades congénitas familiares o enfermedades adquiridas, y la dilatación auricular izquierda, también separada en enfermedades congénitas y adquiridas. Todas estas pueden llevar a cardiomegalia. La dilatación ventricular derecha, también congénita y adquirida, y la auricular derecha, congénita y adquirida. Entonces, como ven, tenemos muchas causas de cardiomegalia. Es muy difícil con una radiografía lograr definir cuál es el origen, pero algunas pautas como las que vimos nos van a orientar hacia uno u otro diagnóstico. La metodología diagnóstica de la cardiomegalia entonces incluye diversos estudios como radiografía, electrocardiograma, que todos lo conocemos, la ecografía, que puede ser una ecografía transtorácica o transesofágica, los isótopos radioactivos, la gammagrafía miocárdica, que se utiliza sobre todo para ver cómo se encuentra el músculo cardíaco, la tomografía computada y la resonancia magnética. Acá observamos en esta radiografía de tórax de frente una cardiomegalia con un aumento del diámetro transverso cardíaco, claro. Acá observamos un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Observamos tanto la cardiomegalia con el aumento del índice cardiotorácico como la presencia de un marcapasos con un catéter de estimulación intracameral. La ecografía nos puede servir para confirmar sospechas diagnósticas que hemos hecho por radiología y también para analizar las causas, midiendo los diámetros, la morfología de los ventrículos y analizando las funciones sistólica y diastólica. Es uno de los métodos más útiles como primer acercamiento en cardiología. Entonces, mediante el Doppler se puede evaluar la función, la situación funcional de las válvulas aórtica, mitral y tricuspidea, porque la podemos ver a través, digamos que es un estudio en vivo que no requiere, no es invasivo y nos permite evaluar claramente el movimiento de las válvulas. Acá observamos unas imágenes, una ecografía cardíaca en la que vemos 4 cámaras y la dilatación severa del ventrículo izquierdo. Acá lo observamos bastante dilatado, que acá se observa hipoecogénico, y las paredes del ventrículo izquierdo se ven ecogénicas. Al lado izquierdo observamos el uso del Doppler. Acá observamos una insuficiencia aórtica severa. Vemos el Doppler color. El Doppler color nos permite no solamente saber si hay movimiento sanguíneo, sino en qué dirección va el flujo y podemos medir ahí velocidades. Eso es muy útil a nivel de cardiología para poder medir fracciones de eyección y el funcionamiento tanto muscular como valvular cardíaco. Acá observamos la aorta y el ventrículo izquierdo y el Doppler observando la salida de la salida de la aorta a nivel del ventrículo izquierdo. También esto nos permite
hacer un estimativo de la presión pulmonar. Con todas estas mediciones podemos hacer un estimativo. En tomografía computada, acá observamos una reconstrucción coronal con una ventana de mediastino de una tomografía de tórax. Y acá observamos en este paciente un aumento claro de la silueta cardíaca. En resonancia magnética, tiene la ventaja de que nos permite evaluar tejidos blandos, entonces vamos a poder diferenciar claramente el movimiento de los músculos, el movimiento de las válvulas cardíacas y podemos encontrar acá en esta resonancia magnética, es un corte coronal en una secuencia T2, vemos que está aumentado el tamaño cardíaco y además vemos esta parte que se ve más hiperintensa, como esta línea blanca, que no nos va a corresponder en este paciente a un derrame pericárdico. En cuanto al derrame pericárdico, se puede producir por obstrucción del drenaje linfático venoso del corazón por incremento de la presión en cavidades cardíacas. Es patológico cuando es mayor a 50 mililitros de líquido. Las causas pueden ser descompensación cardíaca, insuficiencia renal, infecciones bacterianas, virales o tuberculosas y neoplasias o lesiones miocárdicas. También traumatismo, por ejemplo, en pacientes que han tenido caídas de altura o accidentes de tránsito con golpes en el tórax, y en pacientes con infarto agudo de miocardio también es frecuente verlo. Para evaluar el derrame pericárdico podemos verlo en radiografía, en ecografía, en tomografía y en resonancia magnética. En radiografía los signos son inespecíficos, podemos ver cardiomegalia importante sin signos de hipertensión venosa pulmonar, podemos ver una silueta cardíaca globulosa, también es importante, este signo es importante porque nos va a hacer sospechar directamente de un derrame pericárdico y es el signo de la almohadilla grasa epicárdica en la proyección lateral de radiografía de tórax. Más adelante lo vamos a ver. Y esto separa la grasa mediastínica retroesternal de la grasa epicárdica. Acá observamos, usualmente, esta grasa, acá tenemos, veamos la figura D. Esta es una tomografía contrastada en ventana de mediastino, en un corte sagital en la que observamos en el mediastino medio el corazón y acá observamos esta área que es grasa, esta área que es hipodensa grasa. Esta normalmente está en contacto, es la grasa epicárdica, con esta grasa que es retroesternal. Así que cuando nosotros vemos esta área que está más densa, nos indica que esto probablemente sea un derrame. Si hacemos un corte en la misma tomografía, un corte coronal, observamos también que alrededor de las cavidades y el músculo cardíaco vemos un derrame. Acá está marcado. Entonces, este es el signo de la separación de la almohadilla grasa. También puede verse en radiografía de tórax. Acá observamos en el mismo paciente el corazón. Acá vemos esto que es más radiolúcido, que corresponde a la grasa epicárdica, y esta es la almohadilla grasa retroesternal, que la observamos también radiolúcida, y tenemos en la mitad esta línea gruesa radiopaca que corresponde al derrame pericárdico. En la radiografía anteroposterior no es tan claro porque solamente vemos el corazón globuloso, pero no se es claro si esto corresponde a una cardiomegalia de otro origen o corresponde a un derrame pericárdico. La ecografía es muy útil para diagnosticar el derrame pericárdico. De hecho, la podemos hacer directamente en la cama del paciente cuando ingresa a la guardia. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad, es muy disponible y es de bajo costo. Acá observamos en esta ecografía que se ve un área más hiperecogénica por fuera de la cavidad cardíaca. Acá tenemos la cavidad cardíaca, estos serían cavidades cardíacas, grandes vasos, y acá observamos por fuera del músculo, que correspondería a esta parte del miocardio, entre el miocardio y el pericardio
tenemos este derrame pericárdico en el espacio pericárdico. Bien. En tomografía computada, la indicación para hacer una tomografía en una sospecha de derrame pericárdico es cuando pensamos que puede tener un derrame hemático o loculado, o cuando los hallazgos ecográficos no son concluyentes. Generalmente sí lo son, pero en caso de que tengamos alguna duda, podemos pasar a tomografía. Acá observamos la tomografía computada de tórax con contraste endovenoso. Esta es una ventana de mediastino y vemos el contenido hipodenso líquido en el espacio pericárdico por derrame. Y además vemos acá en la parte posterior del tórax un derrame pleural bilateral. También la tomografía nos ayuda a caracterizar el tipo de derrame. Generalmente la densidad líquida es de valores similares al agua. Nosotros usamos en tomografía las unidades Hounsfield para definir la densidad de cada uno de los tejidos que observamos. El agua se considera cero y cuando tenemos un derrame pericárdico líquido generalmente está muy cercano a cero, pero esto puede tener una densidad superior y en ese caso podemos pensar en un derrame de origen neoplásico, hemopericardio, por ejemplo en casos de traumas, un exudado purulento o secundarios a hipotiroidismo. Acá en resonancia magnética, los derrames no hemorrágicos muestran hiposeñal de secuencias T1, es decir, que se observan hipointensos, y en hemopericardio se observa una elevada intensidad en T1 y se observan hipointensos en secuencias GRE debido al depósito de hemosiderina. Acá vemos en esta resonancia magnética, esta es una resonancia magnética en T2, en corte de 4 cámaras, la hiperintensidad en la cavidad pericárdica, que está marcada en ambos lugares con la flecha, y corresponde a un derrame pericárdico de probable origen líquido. En cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, corresponde a un gasto cardíaco insuficiente por insuficiencia cardíaca, el incremento de las resistencias vasculares o por sobrecarga hídrica. La causa más común es el fallo del ventrículo izquierdo. Esto va a causar una disminución de gasto cardíaco, aumento de la presión venosa pulmonar, que hace que haya salida del flujo al intersticio, a la pleura y a los alvéolos, y esto va a causar el edema agudo del pulmón. Los hallazgos en radiografía de tórax se observan por aumento de la presión venosa pulmonar y se relaciona con la presión capilar pulmonar. Hay varias fases y las diferentes fases tienen unos hallazgos que son típicos en radiografía de tórax, aunque no siempre se identifican todos ni siguen una secuencia, pero es importante conocerlos. Entonces tenemos el estadio 1, que es la redistribución. Estas presiones no hace falta aprendérselas, es para que tengan la información, y se puede observar cardiomegalia y aumento del pedículo vascular como hallazgos. En el estadio 2 se observan las líneas de Kerley, se observa el manguito peribronquial, el desdibujo iliar y engrosamiento de la cisura interlobar, que esto ya lo hemos visto en imágenes previas. Y el estadio 3 ya tenemos una fase alveolar, donde vemos consolidaciones, broncograma aéreo y apariencia algodonosa, y también podemos ver derrame pleural. Acá observamos radiografías de tórax. La figura A y la B son radiografías de tórax anteroposteriores y la figura C es una tomografía contrastada en un corte coronal. En la figura A vemos aumento del índice cardiotorácico y aumento del ancho del pedículo vascular. En la figura B vemos ya el desdibujo iliar bilateral. Acá ya no se ven tan claramente los cilios como se ven en la figura A. Acá tenemos ya algo de infiltrado y un patrón lineal fino. Ese patrón lineal fino es el patrón intersticial. Y en esta tomografía coronal ya vemos engrosamiento del intersticio periférico. Entonces acá vemos estas líneas que lo que nos está diciendo es que comienza a haber aumento del grosor de los septos interlobulillares. Esos septos interlobulillares, por ahí van circulando las venas. Si recuerdan la anatomía del lobulillo pulmonar, por alrededor están circulando las venas y eso nos genera ese edema y se ven estas líneas en tomografía.
No siempre, como les dije, no siempre siguen, se ven en todos los pacientes y no siempre van como en ese orden. A veces uno puede paciente que comience directamente en la última fase, que sea muy rápido que se desarrolle muy rápido el edema pulmonar. En cuanto al taponamiento cardíaco, es un derrame pericárdico que condiciona aumento de la presión intrapericárdica e impide el llenado ventricular. Quiere decir que el líquido en el pericardio va comprimiendo progresivamente el corazón y le impide hacer una adecuada contracción ventricular. La tolerancia al taponamiento depende de la presión intrapericárdica y no de la cantidad de líquido. De hecho, hay pacientes que toleran un derrame si se ha producido lentamente, incluso hasta de 3 litros. Y otros pacientes que con un derrame pequeño ya pueden tener efectos secundarios y tener una falla cardíaca, entrar en paro cardiorrespiratorio. La disminución del llenado cardíaco va generando disminución del volumen del latido, después se disminuye el gasto cardíaco y entra en un shock cardiogénico y finalmente paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico siempre es clínico, recuerden la tríada de Beck que la debieron ver en semiología, así que este es un diagnóstico clínico, generalmente cuando es de origen traumático por heridas con arma blanca principalmente o por trauma cerrado de tórax, es importante hacer el diagnóstico clínico y no esperar la imagen para poder diagnosticarlo, para hacer el diagnóstico a tiempo y hacer el tratamiento. De todas maneras, cada vez más tenemos la ecografía transtorácica disponible que nos permite evaluar si realmente tenemos un taponamiento cardíaco y eso nos va a ayudar también a hacer la pericardiocentesis de urgencia. La metodología diagnóstica en derrame en taponamiento cardíaco es radiografía, ecografía transtorácica, tomografía computada y resonancia magnética. Pero lo ideal no sería llegar a todo esto, lo ideal sería hacer el diagnóstico clínico. Entonces, acá observamos la ecografía, nos ayuda mucho para poder diagnosticarlo rápidamente. Acá tenemos una ecografía de las 4 cámaras en eje corto. Se observan algunas imágenes anecoicas, que son estas de acá, líquidas en el espacio pericárdico, que son estas. Por alrededor del corazón tenemos esta buena cantidad de líquido que está impidiendo que haya una buena contracción miocárdica. En tomografía y resonancia podemos observar la localización y la cuantificación del derrame y se utilizan principalmente en situaciones hemodinámicas atípicas o si hay derrames loculados o un pericardio calcificado que no permita hacer un adecuado diagnóstico con ecografía. Acá observamos una tomografía en ventana mediastinal, una tomografía axial de tórax contrastada donde vemos dilatación de la vena cava superior, aplanamiento de cavidades derechas. Acá se observan estas cavidades aplanadas, podemos observarlo bien acá. Tenemos desplazamiento del septo interventricular, no es recto como suele ser su anatomía normal, sino que lo vemos como doblado, y dilatación de la vena cava inferior. Lo que nos quiere decir, acá observamos la dilatación, lo que nos quiere decir que estamos teniendo una falla en la contractibilidad miocárdica secundaria a este derrame que tenemos acá, y esto ya es diagnóstico. En cuanto a la coronariopatía, bueno, esto vamos a hablar muy poco porque corresponde más al área de la clínica médica. Sin embargo, nosotros podemos ayudar desde las imágenes a hacer un diagnóstico, pero digamos como a definir ciertos detalles. La coronariopatía, como todos sabemos, bueno, conocemos ya la fisiopatología y la podemos clasificar en 2 tipos que para nosotros es útil desde las imágenes, como los síndromes coronarios crónicos y los síndromes coronarios agudos. El crónico corresponde a isquemia silente o angina de esfuerzo y el agudo, angina inestable, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. Generalmente el diagnóstico del síndrome coronario agudo no requiere tanto de imágenes aparte del electrocardiograma, la mayoría del diagnóstico es clínico, pero las complicaciones de estos síndromes coronarios agudos sí se pueden diagnosticar por imágenes y la imagen es muy útil en el síndrome coronario crónico.
En el crónico o angina inestable se define como un dolor de corta duración entre 1 a 5 minutos, insidioso, retroesternal opresivo, se irradia generalmente a región interescapular, cuello, mandíbula, hombros y brazos y siempre tiene relación con un factor desencadenante que puede ser esfuerzo, frío, emociones o estrés. La obstrucción coronaria por placas de ateroma reduce el calibre del vaso. En un estado basal llega adecuadamente el oxígeno al miocardio, pero cuando hay situaciones de estrés se sobreexige y en ese momento, ese sería el factor desencadenante, cualquiera de estos puede causar disminución de la oxigenación y aparecen los síntomas. La metodología diagnóstica, siempre clínica, laboratorio, troponinas, que ya lo conocemos. En cuanto a imágenes, tenemos el electrocardiograma, que es más del área de clínica médica, que ya ustedes lo conocen. Y nosotros podemos ver desde el diagnóstico por imágenes la prueba de esfuerzo con talio, que es un estudio de cardiología nuclear donde se inyectan sustancias radioactivas para ver el flujo sanguíneo arterial. Esto determina si el músculo cardíaco está dañado, está muerto o si alguna arteria presenta un estrechamiento significativo. La tomografía por emisión de positrones o el PET brinda informaciones sobre el metabolismo de los tejidos y entonces determina si alguna parte del músculo está viva o activa o no, o se dañó. En radiografía de tórax vemos crecimiento de cavidades cardíacas, insuficiencia cardíaca, digamos como las complicaciones, derrame pericárdico, calcificaciones, y el diagnóstico diferencial siempre se hace con patología de aorta torácica, patología de la columna vertebral o hernia de hiato, que pueden causar síntomas similares. En ecocardiograma se puede ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es el factor pronóstico importante, la fracción de eyección ventricular. También se puede detectar a través de la eco la hipocinesia localizada o asinesia en las paredes ventriculares, y el diagnóstico diferencial puede hacerse con estenosis aórtica, disección aórtica, embolia o miocardiopatía hipertrófica, que puede tener los síntomas similares. En tomografía computada vamos a detectar patología aterosclerótica, eso lo vemos a diario. Generalmente se requiere para esto un equipo de al menos 64 canales que nos permita hacer un buen diagnóstico de la aterosclerosis. Hay unos criterios hechos para tomografía para poder diagnosticar la enfermedad ateromatosa. En angiografía coronaria se usa una inyección de contraste endovenoso y se hace como una radiografía animada de la actividad del corazón y el flujo sanguíneo a través de válvulas y arterias, y eso se llama el angiograma, y siempre muestra cuántas obstrucciones hay y cuán graves son. Acá observamos, por ejemplo, en esta tomografía computada, que acá tenemos una pequeña placa. Vemos la arteria coronaria y acá en este bordecito se ve una pequeña placa. Es una placa mixta porque tiene una parte calcificada y una parte no calcificada. Ahí vemos la parte que se ve más densa es por donde pasa el contraste, y esa parte que se ve adelgazada es la placa calcificada, que se ve más densa, y la parte no densa suele ser grasa y tejido fibroso de la placa ateromatosa, entonces es una placa mixta. Y esto produce una estenosis moderada de esta arteria. Y en una angiografía coronaria, entonces se observa, se puede hacer focalizada, se puede hacer generalizada, y se observan cada una de las ramas y podemos ver disminución del calibre de los diferentes vasos. Bueno, y eso es como lo básico. Es un tema bastante largo hacer el diagnóstico cardiológico, pero tratamos de hacer como una información que les sea útil y que les sirva para su práctica diaria. Si tienen preguntas, si tienen dudas, bueno, me pueden escribir al correo, y no sé si ahora tienen tiempo para alguna pregunta, que nos fuimos bastante largos por la dificultad de la conexión. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre manguito peribronquial y bronquiograma aéreo? El manguito peribronquial es causado por inflamación en la pared del bronquio. El broncograma aéreo es causado porque se ocupa el espacio alveolar.
El espacio alveolar se va llenando, puede ser por moco, puede ser por líquido, puede ser por pus, puede ser por una neumonía que está generando tejido, digamos, fluido inflamatorio. Eso llena los alvéolos y los bronquios que están llenos de aire se observan dibujados. Mientras que el manguito peribronquial es solamente como una línea alrededor del bronquio, no ves el resto del parénquima ocupado, sino solo una línea alrededor del bronquio y eso se llama manguito peribronquial, edema. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, alguno de ustedes pónganse de acuerdo para que me escriba. Yo les paso el PDF con toda la presentación, así pueden estudiar, sacar lo más importante, tener por ahí para su práctica diaria que les puede servir. Bueno, gracias, profe. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Igualmente que estén bien. Gracias, Chao. profe. Gracias. Chao.